Un saludo muy especial a todos mis seguidores de este prestigioso canal. En este momento les vamos a presentar el Manual Sectorial número 07-2025 Midagri DIGESPAR, Manual para la aplicación de la prevalencia de la información catastral en los procedimientos de saneamiento físico legal y formalización de predios rurales. Esta resolución sale publicada el presente año. Desarrolla a nivel normativo 5 artículos de la Ley del Reglamento 31.1145 y la segunda disposición complementaria y final de la Ley 3.1145 que señala la información catastral que generan los gobiernos regionales prevalece sobre la información que se encuentra en el registro de predios. Entonces, sobre la base de esta disposición se ha desarrollado el manual, el cual se encuentra aprobado y es una norma de obligatorio cumplimiento. Este manual sectorial es el manual 07-2025 que fue aprobado por resolución ministerial 178-2025. El objetivo principal es uniformizar criterios que permitan una adecuada aplicación sobre la disposición en materia de prevalencia de la información catastral, aplicable tanto para predios inscritos y no inscritos. Ámbito de aplicación es sectorial y de obligatorio cumplimiento. Las direcciones regionales de agricultura o unidades funcionales del gobierno regional a cargo de la función del artículo 51 de la ley número 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, tiene a su cargo la función de saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria. Regla general es cuando la información gráfica que se genera prevalece y sustituye la que obra en el registro de predios. Y esto, como se señalaba, tiene como base legal la segunda disposición complementaria y final de la Ley 3.1145 y los artículos 90 y siguientes. 5 artículos del reglamento de la ley. Esto aplica cuando no existe información técnica suficiente, cuando la partida no obran datos técnicos, se encuentran inscritos en un sistema distinto al métrico decimal, o se encuentra desfasada o inexacta. Supuestos de aplicación. No existe plano en el título archivado que dio mérito a la inscripción. Existe un plano y sin embargo ha sido levantado y presenta deficiencias. El propio artículo 91 desarrolla cuáles son los supuestos que configuran dicha deficiencia. La prevalencia es aplicable también en el artículo 91 al final para predios no inscritos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo aplico la prevalencia si el predio no se encuentra inscrito? Este artículo 91 señala en una de las disposiciones finales, en el 91.2, que el registro de predios inscribe la primera inscripción de dominio o cualquier otro acto de saneamiento físico legal de un predio rural por el solo mérito de la resolución emitida por el órgano de formalización regional. El desarrollo de esta disposición realmente no tiene antecedentes normativos. Nuestro manual de prevalencia de la información catastral sí lo contiene, lo recoge y lo regula, para efectos de establecer aquellos supuestos que son derivados, por ejemplo, del saneamiento físico legal de formalización de predios rurales que no cuentan con antecedentes registrales o aquellos servicios catastrales de asignación de código de referencia catastral que son prestados para inmatriculación. Téngase en cuenta que la mayor parte de servicios catastrales, salvo uno, el que corresponde a la avisación de planos y memoria descriptiva para procesos judiciales, tiene como vocación el ser materia de inscripción registral. Los gobiernos regionales expiden los certificados de información catastral con el objeto de que tengan acogida registral. No tenemos otro marco en el cual se trabaje y se expidan los servicios catastrales, los mismos que no logran acogida. No tienen la vocación de lograr acogida registral. Entonces hay que tener en cuenta esto por cuanto han variado las normas de servicios catastrales y de los procedimientos administrativos.
porque ahora se puede iniciar a pedido de parte interesada. Antes, con la 1089 no se podía iniciar procedimientos de formalización a pedido de la parte interesada. La prevalencia o se declara de oficio. Entonces nos vemos ante esta necesidad los artículos correspondientes a nivel de manual, el desarrollo de los artículos 90 y siguientes, 91, 92, 93 y 94 del reglamento, que únicamente contienen los supuestos y establecen cómo se declara la prevalencia. Ante esta situación formulamos este manual Brigada Técnico-Legal. La Brigada Técnico-Legal, que se encuentra a cargo de la conformación del expediente de prevalencia, que es de oficio, integrada por un ingeniero agrónomo, agrícola, geógrafo, forestal y un abogado. Esta prevalencia aplica tanto a los procedimientos administrativos de saneamiento físico-legal y formalización como servicios catastrales, pero la decisión lo adopta el gobierno regional. No es que el administrado de pie viene y te solicita la prevalencia, sino es la decisión administrativa que adopta el gobierno regional sobre la base de la función de ente generador de catastro. Entonces, sobre la base de estas premisas, desarrollamos este manual y hemos establecido inclusive etapas para la ejecución de la prevalencia. Etapas del proceso operativo de declaración de prevalencia. Punto 1. En principio, empezamos con el estudio de antecedentes registrales y el contexto en el cual se determina la prevalencia de la información catastral. Se subyace en el hecho que el registro de predios cuenta con información insuficiente. La base gráfica del registro de predios se encuentra en constante construcción. Recientemente, con la intervención de los entes generadores de catastro y la información georreferenciada, el registro de predios viene estructurando y conformando la base gráfica registral con información georreferenciada en el sistema de referencia oficial, pero con anterioridad a la información que contaba registros públicos en lo que corresponde a los títulos archivados, y la base gráfica registral se construía en base a la digitalización de los planos sobrantes en los títulos archivados. Era netamente referencial. Los certificados de búsqueda catastral, en la mayor parte o en todos los certificados de búsqueda catastral, se señalaba que es una información referencial, que el registro de predios se encuentra en constante construcción. La expedición de esta norma suple aquella deficiencia de registros públicos si estamos frente a un plano que no reúne los requisitos técnicos para que sea llamado georreferenciado, o estamos ante la ausencia del plano en el título archivado. En ambos supuestos interviene el ente generador de catastro, en este caso a nivel rural, el gobierno regional, la unidad de organización a cargo de la ejecución de los procedimientos y servicios vinculados a la función de saneamiento físico-legal y formalización de la propiedad agraria, intervienen para suplir esta deficiencia o esta falta técnica respecto de los planos que no se encuentran debidamente georreferenciados o se encuentran levantados bajo un sistema de referencia que no es el oficial. Encontramos que la prevalencia es aplicable incluso a cerca de 2 millones de predios que han sido titulados durante la gestión del proyecto de titulación y registro de predios PTRT1, PTRT2, inclusive que han sido referenciados bajo un sistema de referencia que no es el oficial, que era el PESAC 56. Ante esta situación, pues estamos encaminados en un gran reto para la gestión catastral en nuestro país. La gestión catastral rural, en tanto y en cuanto a los gobiernos regionales, cuentan con facultades para declarar, vía declaración de la prevalencia de la información catastral estructural, y actualizar los registros catastrales de sus predios. Los registros catastrales
llamémoslo pues a la base gráfica registral en el sistema catastral rural, en la medida que se trata de un registro administrativo que contiene la información gráfica y alfanumérica de nuestros predios. La alfanumérica proviene del levantamiento catastral de los mismos a través de la ficha catastral rural. Entonces la prevalencia entra a tallar en torno a que suple la necesidad de la falta de información o eficiente información de registros de predios. Y en este sentido, el gobierno regional, como ente generador de catastro, se constituye en aquella entidad y subsana esta insuficiente información o la ausencia de esta información catastral y estructura la base gráfica registrada sobre la base de sus propios pronunciamientos que emiten. Entonces, la misma norma señala de que para efectos de poder declarar la prevalencia necesaria en nuestro manual es emitir un informe técnico legal que debe constar y hacer la evaluación de los antecedentes registrales del predio para determinar en buena cuenta de dónde estamos hablando, porque definitivamente existen situaciones en nuestro país. Lo que buscamos es suplir, pero de ninguna manera puede ser suplir o subsanar aquella situación que es deficiente por parte de la base gráfica registral. Pero de ninguna manera esto significa que el propietario pudiera ganar terreno sobre la base de la declaración de prevalencia, porque nosotros nos enmarcamos aquella situación que corresponde al registro de esta unidad predial. Definitivamente, si el registro de predios tiene unas colindancias que corresponden a la derecha con un predio o con otro predio y con diferente propiedad particular, de pronto con la prevalencia yo no me voy a ir más allá del predio. La prevalencia se señala también que no hay afectación de los derechos de terceros, en la medida que el ente generador de catastro, que es el GORE, declara la prevalencia una vez que ha ido a campo y verifica que no hay afectación. Y si hubiera una afectación a los derechos de terceros, entonces no podría declararse la prevalencia. La afectación a los derechos de terceros se va a determinar en el campo, porque las parcelas de nuestros agricultores definitivamente se encuentran debidamente delimitadas. En su caso, no vamos a poder declarar la prevalencia. Por ejemplo, si voy a campo y verifico que el de ellos no tiene sus linderos debidamente definidos o no tengo un plano referencial que me pudiera establecer en buena cuenta dónde me voy a dirigir y cómo voy a conformar mi expediente, entonces hay ciertas situaciones que hay que tener en cuenta, pero necesariamente con el procedimiento de prevalencia suplo esta situación y me constituyo en el predio. No significa que vía prevalencia voy a determinar que un predio que tiene las características de una poligonal cuadrada va a cambiar de forma a las características con otras colindancias y otra figura poligonal. Entonces hay que tener en cuenta, porque se ve ciertas situaciones principalmente en los gobiernos regionales en que se pretende declarar la prevalencia incluso para subdividir un predio. Entonces hay que tener en claro por parte de los especialistas y los ingenieros que trabajan en la supervisión de la información gráfica de los predios que suban a la base gráfica del catastro rural SCR, que esta situación es más que nada busca suplir la situación que proviene de una deficiencia de base gráfica registral. Ante la ausencia y deficiencia de la base gráfica registral con la prevalencia, suplo esta situación, pero definitivamente no buscamos con la prevalencia que el titular del predio gane terreno o se vaya más hacia el cerro o acceder a su propiedad, que ya saben los colindantes que no tiene titular catastral. Entonces es importante en cuanto se va a campo, cuando se emite este informe técnico para la prevalencia, necesariamente se tenga que ir con un plano referencial del predio, un plano referencial que, si bien es cierto, no puede estar en coordenadas,
sino se construyó sobre la base de una información que se tiene disponible, tanto con la información procedente de la partida, con la información de un título archivado, si lo hubiera, o con la información de los planos catastrales que tiene en su acervo documentario el gobierno regional. Pero en base a toda esta información que pudiera acopiar el gobierno regional o la brigada técnico-legal, es la que va a campo con el objeto de determinar y verificar que aquel predio que consta inscrito en el registro de predios es el predio al que voy a visitar y voy a ir a inspeccionar. Sobre la base de esa inquietud y de esa premisa es que trabajamos la prevalencia. Las etapas de este proceso operativo de prevalencia, el primer término es el estudio de precedentes registrales, cuyos resultados deben constar en un informe técnico legal que me lleva a determinar e ir a campo. Etapas del proceso operativo de declaración de prevalencia. Punto 2. Inspección de campo. Tiene por objeto la verificación y georreferenciación del país. La segunda etapa se notifica al titular con 3 días de anticipación en su domicilio, el día y la hora programada para la diligencia. En dicha diligencia se suscribe el acta de verificación de linderos. Los abogados señalarán cómo es que no existe afectación de derechos de terceros en esta situación y aquel fenómeno dominó en el cual la prevalencia de un predio va a originar la superposición con el predio colindante. Es que solo en la base de esta declaración de prevalencia, el propio articulado de la resolución que se expide señala que no existe afectación de derechos de terceros en la medida que la superposición es gráfica y no física. Corre por parte y responsabilidad de la brigada técnico-legal que va a campo determinar que efectivamente no existe una superposición física sino gráfica. En este sentido, pues, conformamos el expediente y no afectamos los derechos de terceros sobre la base de las consultaciones que realizamos en la propia inspección de campo. En base a esta inspección de campo, notificamos con 3 días de anticipación al domicilio del titular registrado, el que suscribe el acta de verificación de linderos por prevalencia. Etapas del proceso operativo de declaración de prevalencia. Punto 3. La tercera etapa que contiene nuestro manual de prevalencia de la información catastral contiene el informe técnico legal, la evaluación de lo verificado en campo a nivel técnico y la georreferenciación del predio, así como el llenado de la ficha catastral rural y el acta de verificación de linderos por prevalencia, así como la evaluación del cumplimiento de los supuestos, que es la tarea de los abogados. Etapas del proceso operativo de declaración de prevalencia. Cuarto punto, vinculación de la información catastral y expedición del SIC. En todos los casos se debe de adjuntar en el sistema catastral rural los documentos que se sustentan de la prevalencia y el registro de la información catastral. Primero sería el informe técnico legal, la ficha catastral rural, el acta de verificación de linderos, el informe de levantamiento topográfico, la data de levantamiento topográfico, para que se registre y supla aquella situación que origina esta distorsión, esta omisión, este defecto de los planos. De una u otra manera tenemos que suplir esa situación que procede de un mal levantamiento por ausencia de los planos y se suple con la estructuración de la poligonal y del catastro previo sobre la base de la información precisa y de calidad. Etapas del proceso operativo de declaración de prevalencia. Etapa 5. Señala que se expide la resolución de prevalencia registral en su artículo y en este manual también se aprueba un modelo de resolución de prevalencia en ambos casos, tanto para lo que es el tema de inmatriculación como para predios no inscritos. Contiene ambos supuestos. La resolución de prevalencia dispone la aprobación de la prevalencia precisando los datos del predio que se ha levantado y se ha verificado en campo y que efectivamente no existe afectación de los derechos de terceros. Se verifica el modelo de la resolución que hemos aprobado por esta resolución ministerial. Señala tanto en el acta de verificación de linderos como en el anexo 3
como en el anexo 4 se señala declarar la prevalencia de información catastral del predio en el texto de este modelo de resolución ministerial, que como estaba el área registral y como luego de declararse la prevalencia, es importante señalar esta situación en la medida de una u otra manera va a involucrar para los asientos del predio la rectificación de las áreas. El efecto de este tipo de resolución es rectificar la información correspondiente a la descripción del predio en la partida registral. Etapas del proceso operativo de declaración de prevalencia. Punto 6. Inscripción registral. Se escribe la resolución y el certificado de información. Estos dos, tanto la resolución como el certificado de información catastral, en mérito a la modificación de la base gráfica y la sustituye a la subsanación o aclara, subsanando los errores registrales, ya sea para inmatricular o para inscribir, si se trata de un predio que se encuentra con antecedentes registrales, o para rectificar el predio. Entonces, siempre en todos los casos la resolución debe estar que no existe afectación de derechos de terceros, y eso corre de responsabilidad de la Brigada Técnico Legal. Muchas gracias por la atención prestada.